cierre de la jornada de la mañana estará a cargo del profesor Gabriel Bedoya Berrío, con su ponencia Implicaciones éticas en la investigación de la era genómica. El profesor Gabriel Bedoya Berrío es biólogo con una maestría en genética de la Universidad de Antioquia, profesor titular del Instituto de Biología de la misma universidad, coordinador del Grupo de Investigaciones Genética Molecular GenMol de la Universidad de Antioquia, categoría A1 de Colciencias, convocatoria 2010. Enseña e investiga en genética evolutiva de poblaciones humanas y sus enfermedades complejas. Realmente, perdona la demora, no pensé que me tocara en esta situación. Llevamos media hora de retraso y yo sé que están muy cansados, así que trataré de plantear un panorama muy rápidamente, ¿sí?, sobre lo que ha sucedido después del 2011, del 2001, perdón, en el cual apareció el draft o la maqueta de 10 genomas humanos y con los títulos en las revistas de que descifraron el genoma humano. Recuerdo precisamente que en ese diciembre las luces, en 2001, las luces que pusieron en el río era una molécula de DNA, o semejaba a una molécula de DNA. El genoma humano está compuesto por tres elementos importantes que podría, de acuerdo a la transmisión genética, que son el genoma que está en la mitocondria, y el genoma que está en el cromosoma Y. Esto porque la mitocondria se transmite a partir de las madres, entonces tiene dos cosas muy importantes. Es una bacteria que ha perdido una gran cantidad de genoma y vive como simbionte en primer término, y en segundo término, este genoma tiene 16.000, un poco más de 16.000 pares de bases, y entonces es muy fácil secuenciarlo, seguirlo, y fuera de eso es el motor del sistema de todos los eucariotes, incluyendo al mamífero humano. Como se transmite de las madres a todos los hijos, podemos seguir entonces los linajes maternos en las poblaciones humanas, que es lo más importante, es el objetivo de mi investigación o de mis afectos en el momento. Y el cromosoma Y hace lo contrario. El cromosoma Y se transmite de los padres a los hijos, entonces se pueden seguir los linajes paternos. Con estos dos se ha trazado realmente la dispersión del hombre a partir de África. Muy importante es el genoma que está en el en el núcleo. Ese genoma que está en el núcleo está conformado por autosomas, los que están en parejas, y el cromosoma X. Se llama genoma nuclear, y todo este genoma fue el que descubrió el humano. El Y también está en el núcleo, así que naturalmente cuando se habló del genoma humano en el 2001, se habló de los 3.000 millones de pares de bases que tiene el humano y la gran mayoría de mamíferos, contando únicamente uno de los cromosomas. Cada cromosoma está compuesto de DNA, bueno, tiene también proteínas, pero realmente tiene DNA, tiene la información genética. Se dice que el genoma haploide, que es tomado, uno recibe uno de la madre y uno del padre, ese genoma haploide tiene 3.000 millones de pares de bases. Esto fue entonces lo que cambió la genética, cambió las reglas de hacer genética, cambió los modelos. Este es relativo al cromosoma Y. Aquí tenemos el cromosoma Y y tenemos que el cromosoma Y tiene es muy pequeño, se derivó evolutivamente del cromosoma X y tiene algunas partes que son específicas, que no comparte con el X. Esas partes son las que se utilizan realmente para seguir los linajes paternos.
todo se inicia, o parece que se iniciará, aunque atrás hay muchas cosas, por los años 50, con este par de investigadores, Watson y Crick, en Inglaterra, que encuentran el modelo o descifran el modelo, eso sí es muy importante, tal vez de las cosas geniales, el modelo de la información genética, el modelo de la molécula de DNA. Este es más o menos una visión tridimensional de lo que sería el modelo de la molécula de DNA. Es una molécula, como ustedes ven, tiene una forma, tiene volumen, tiene 3 dimensiones, se llama doble hélice, esto es fosfato y azúcar, e internamente tenemos las bases nitrogenadas, que son las que van a darnos la secuencia digital. Aquí está una visión por encima de la misma molécula. Y aquí tenemos realmente cómo es que funciona la cosa. Tenemos que en el DNA como genoma, los organismos que tienen DNA como genoma, pues lo tienen la información reiterada para poderlo copiar de uno a otro. Es decir, son 2 cadenas complementarias y eso hace que haya reiteración. La información genética es la secuencia. Pensemos en la información genética que podría tener el humano, que serían 3.000 millones de estas unidades, adenina, citosina, guanina y timina, ¿sí? Se podrían escribir muchísimas cosas con eso, ¿no? Lo interesante de la situación es cuando este investigador, Sanger, que ahora uno de los laboratorios más grandes del mundo lleva su nombre, Sanger había encontrado la secuencia de las proteínas, recuerden la insulina, gana premio Nobel con eso, y en el 75 saca un método para secuenciar DNA, que es el método enzimático y el más importante hasta hace muy poco, hasta hace unos 2 años que empiezan los métodos de secuenciamiento de nueva generación, pero con él se empieza realmente todo el cuento. Esto es más o menos el método de él. No venimos, simplemente lo que él usó fue lo que hacía la polimerasa, que copiaba una molécula molde, copiaba una nueva a partir de una molde, transfería la información, mantenía la información para pasarla de padres a hijos, y lo que hizo él, o lo pensó muy bien, fue parar en ciertos sitios, frenar en ciertos sitios la secuencia, y con unas moléculas que se llaman dideoxi, porque el azúcar le faltan 2 OHs, entonces se frena la elongación de la cadena y va quedando si se marcan con fluorocromos diferentes, van apareciendo y uno puede leer directamente las secuencias, de acuerdo a los colores que colocó para marcar la timina, la adenina o la guanina. En la adenina está como verde, la timina está como roja, en fin, negrita está la guanina y azul está la citosina. Fíjense que esto se puede leer también con otro equipo, los equipos que ya pasaron, ya están en desuso, de electroforesis capilar. Este método revolucionó el mundo y, claro, agregado a este método lo hizo Mulex, quien descubrió el PCR. La mayoría de la gente que trabaja en genética sabe qué es el PCR, que es la amplificación de un fragmentico. Uno puede pensar, voy a amplificar este fragmentico, el que desee, un gen, un promotor, un elemento, cualquier cosa de estas se puede amplificar, y este método lo sacó el hombre más o menos que por serendipia, pero él dice que porque tomó ácido lisérgico en Nueva York. Con esos métodos se ha logrado hacer cosas como estas. Esto realmente es un análisis de las secuencias. Una secuencia neutra es aquella que no tiene genes en la mitocondria, en esas 16.000 pares de bases, y con ello se pudo trazar qué pasó con las mitocondrias. Uno puede hacer un método que se llama coalescencia para buscar la ancestría, y encuentra que en todas las mitocondrias del mundo estos significan cambios en la secuencia, porque entre los humanos hay muchísimos cambios. Estos cambios en la secuencia nos indican la antigüedad,
y las más antiguas son en África. Y la teoría es que Homo sapiens aparece en África hace unos 200.000 años, sale de África, por ejemplo, va aquí a Australia, a la Polinesia, y luego se esparce en Europa. Y por ahí unos 12.000 años se viene a América. En América tenemos estos haplogrupos, estos se llaman haplogrupos, son marcas en las mitocondrias que me permiten decir el origen étnico, el origen regional o el origen continental de una persona, o de la madre de esa persona por lo menos, ¿no? Lo mismo sucedió con el cromosoma Y. Entonces la teoría que se tenía, en la cual trabajó muchísimo Cabal Sforza, es bien interesante porque se demuestra tanto con mitocondria como con cromosoma X de que salimos de África, y durante esta travesía empezamos a adquirir diferencias en cuanto a la estatura, en cuanto al color de la piel, para adaptarnos a los medios ambientes diferentes, en cuanto a las enfermedades, en cuanto a la resistencia, susceptibilidad a infecciones, en cuanto a la política y en cuanto a la religión. Parece increíble. Ese hecho de enfrentarnos a todo esto nos cambió. En África también se aislaron un poco y también encontramos muchas diferencias dentro de África. Esto es lo más importante que tiene la aplicación de la genómica. Averiguar sobre esas diferencias y mirar si esas diferencias sí realmente son genéticas. Si ser comunista o ser católico podría tener algo de genética. Y hay algún libro que se llama El gen de Dios. Y hay algunas investigaciones duras en genes que llaman genes del amor, para que demitifiquemos un poquitico la cosa, porque no estoy hablando pues no estoy especulando mucho, se están haciendo ya trabajos muy grandes. Esto es la historia del humano, más o menos de una manera. Lo más interesante aquí es que miremos lo siguiente. Las primeras migraciones, lo rojo hace 60, 70.000 años, las dataciones con fósiles, las dataciones tienen mucha varianza, pero lo cierto del caso es que salen de África y ponen un lugar, Etiopía. No es que el hombre haya nacido en Etiopía, pero es que allí hay más fósiles. Allí se encontró Ardipithecus rámidos, allí se encontró Australopithecus afarensis, que son de los más antiguos, son homínini, casi micos, pero ni micos ni humanos, una cosa intermedia. Pero cuando el hombre hace 2.000 años ya supo de dónde estaba y tuvo conciencia y empezó a adquirir lo que se ha dicho aquí mucho, el respeto por los demás y la importancia que tienen los demás, porque uno realmente respeta a los demás porque sabe que son muy, muy importantes. Entonces emprende el viaje. Este es el primero de los viajes, ¿no? Y muchos viajes fueron fallidos, pero la historia es que él de alguna manera sale de aquí y todos somos primos. Cuando sale el genoma humano, uno de los sustos que se pegan la gente, los antropocentristas, es que tenemos 3.000 millones de pares de bases y miren, aparece algo que se llama la paradoja G, la paradoja genómica. Tenemos mucho DNA, pero solo tenemos, y esto ha rebajado, 30.000 genes. Tenemos los mismos genes que el ratón. Increíble, eso trae problemas inclusive filosóficos, problemas graves realmente. Lo peor es cuando vemos que tenemos más o menos, de acuerdo a esto, porque aquí había mucha basura, mucho ruido, pero que Drosophila tenga 13.600, que es la mosca de la fruta, mi Dios. O esta planta, Arabidopsis thaliana 25.000. Estamos a 5.000 genes de una mata. La cosa era terrible, sí. Y fíjense que esto todo es lo que modula la visión ética que puede tener un biólogo que esté trabajando en humanos. Esto es un gusano y tiene 19.000.
Bueno, ya los otros esto es levadura y los otros son. Antes de esto habían muchos genomas, pero en 2001, vuelvo y repito, el 2001 fue lo terrible, fue que salió los primeros drafts en los cuales se podía trabajar y empezar a mirar muchas cosas, ¿no? Miren la cantidad de cromosomas que se tienen, 46, el ratón tiene 48 y van disminuyendo en cuanto al número de cromosomas. En los cromosomas hay que empaquetar ese DNA. Realmente esto es más o menos lo que yo logré pensar y sacar de algunos artículos, es esto. ¿Qué ha pasado con la nueva tecnología que trajo la genómica? Al mismo tiempo que aparecían métodos o aparecen métodos nuevos, como el pirosecuenciamiento con la plataforma P454, P554 que está aquí, y el desarrollo de la bioinformática, el análisis de miles de datos, ha traído un gran desarrollo en cosas como estas. La primera es que se empezaron a conocer bases de enfermedades genéticas llamadas complejas. La genética, y era muy palpable, me parecía a mí muy curioso porque siempre se hablaba y los artículos empezaban. Vamos a estudiar obesidad, un artículo sobre genética de obesidad. Y genética de obesidad mirando si el papá y la mamá son obesos y si tiene tíos obesos y en fin, y hacemos la genealogía y nos vamos detrás de eso, porque no habían genes. Y entonces se arrancaba. Realmente la obesidad tiene componente genético. ¿Por qué tiene componente genético? Pues porque se ha hecho en gemelos monocigotos y ellos presentan discordancia, o sea, encuentro un gemelo gordo y un gemelo flaco, pero en mucho más cantidad concuerdan que los hermanos o los gemelos disigótidos. Entonces, eso era pura genética mendeliana. Y lo bravo es que en las complejas, una enfermedad es compleja, primero que todo, para un genetista actual, todo rasgo humano o de un animal o cualquier rasgo que esté en el sistema vivo es genético, ¿sí? Puede ser transmitido de generación en generación, de padres a hijos, o se hereda a partir de la población, o se modulan algunas marcas que hay en el genoma por medio de factores medioambientales, cualquiera, ¿sí? Esto lo que trajo fue hacer esto que ahorita se llaman yiwas, la gente de la jerga les dice yiwas, los barridos genómicos, y es utilizar 2 millones más o menos de marcadores, 2 millones de marcadores genéticos para, dentro de unos casos, no hay que utilizar controles, si usted quiere utiliza, pero le sale más caro, pero puede utilizar los 2.000 millones con unos equipos, un equipamiento que tienen las compañías. Eso no se hace en los laboratorios particulares, lo hacen las grandes compañías y cobran un dinero y le entregan a las personas todos los datos. Si usted va y analiza estos datos y logra buscar genes que se asocien a la enfermedad. Hay más o menos 400 barridos genómicos, enfermedades complejas que van desde cáncer, diabetes. En diabetes hay 40 o 42 y se han logrado encontrar 20 genes en diabetes, por decirles algo. En esquizofrenia hay muchos y se han logrado encontrar más poquitos genes. El dinero que se ha gastado es enorme, enorme, enorme. Es incalculable ese dinero porque un genome scan de 1 millón puede valer en este momento unos 200 millones de pesos en Illumina. Sin embargo, se ha obtenido muy poco conocimiento, entre comillas. Actualmente, quien está usufructuando esto es aquellos que piensan hacer algo Philip Yiwas, después de los Yiwas, coger un gen y asociarlo a factores medioambientales. Es genial lo que tenían los Yiwas, es genial. Y no se pensó, y mucha gente, y han salido artículos diciendo, obesidad no se le debe mirar la genética porque realmente no vale la pena porque no se ha obtenido nada. Y los últimos artículos de Obesity, para que lo miren, parecen increíbles, sí. También se
está implementando la farmacogenética. Esta farmacogenética es éticamente muy difícil de utilizarse, porque pues ya nadie se le ocurre coger la gente y darle a uno el medicamento y al otro un placebo. Eso no se puede. Entonces hay que montar muy bien pero esto es del futuro y va a ser lo más importante para rebajar los gastos de tratamiento. Tenemos luego pruebas moleculares diagnósticas. Esto es muy importante, en el laboratorio estamos haciendo algo. Es muy importante el diagnóstico molecular porque a veces pues es más adecuado, ¿no? La gran mayoría de las veces. Esto se nos vino encima y ya no hay tanta genética como epigenética. Y es el caso de que algún gen funciona o se asocia a una enfermedad siempre y cuando esté en factor de riesgo, siempre y cuando esté en un medio ambiente con factor de riesgo. De resto no, así que no puedo coger casos y controles de cualquier parte sino tener en cuenta los factores de riesgo, ¿sí? Y esto que es el tratamiento o la medicina personalizada, que es tan simple como esto. Esto ya se viene utilizando mucho, una transfusión es medicina personalizada. Ahorita se está pensando, por ejemplo, coger cosas de la medicina personalizada, como los problemas de errores congénitos del metabolismo, o coger, por ejemplo, y tratar con enzimas una sangre para convertirla en cero y transfundirla a todo el mundo. No es algo de otro mundo, lo están probando. Es decir, hay mucha cosa, toda esta en medicina, toda esta tiene que ver con medicina. Personalmente lo que más me interesa es esto, lo que nos han mostrado en evolución humana, ¿sí? Y esto que éticamente es lo más dispendioso, porque uno no puede decir raza, tiene que decir etnia, tiene que decir ancestro, pero allí cuando sale ahí hablando con el otro dice la raza. Es muy increíble, ¿no? Demitificar estas cosas y aceptar cuál es nuestro ancestro es muy importante y todo eso lo podemos basar en genómica. Desde el punto de vista evolutivo encuentran esto es con mitocondria y se encontró un hueso muy bueno, un calambombo muy bueno de neandertal que desapareció hace aproximadamente 40.000 años y este calambombo se extrajo DNA y se hizo un montón de cosas con él. Una de ellas fue encontrar, estos son 400 mitocondrias europeas y él vivió en Europa y se separa su mitocondria completamente, era otra especie, pero es Homo sapiens neanderthalensis. ¿Tendría alma? Si quieren miran, este es el draft ya de varios neandertales, o sea tenemos la secuencia de nuestra especie hermana que nosotros desaparecimos o ella misma se desapareció. Una de las cosas interesantes es esto, en cuanto a ética. Imagínense que esto es de 2011, de octubre de 2011, imagínense que una persona dejó un cabello de un aborigen australiano por allá en Inglaterra y les trajeron el DNA para no estar contaminado y no tener mezcla y tener un verdadero australiano, tratando de mirar si sí llegaron allá hace 60.000 años y se hizo la secuencia completa. Esa secuencia completa mostró que había un paralelismo en la migración, muy hermoso. Este es uno de los trabajos actuales más hermosos que uno puede mirar o a quien le guste la evolución humana, y es que sí realmente hace 50.000 años llegaron aquí los australianos, por eso son un poquito diferentes. Y luego estas son las otras migraciones aquí a estos lugares diferentes, a Europa, inclusive a Asia, al este de Asia. Este es el cabello y este es un aborigen australiano actual, más o menos puro. Son unos fenotipos completamente extraños, muy extraños. Alguien diría que un fenotipo primitivo, pero no, a lo mejor no es primitivo, es porque usted no está enseñado a ver esta gente. Y lo otro es que esto trajo uno de los problemas éticos más graves que hay en el momento, y es porque hubo alguien que puso a los australianos a demandar
porque no se le pidió consentimiento informado al dueño del cabello. Y el dueño del cabello lo dejó en 1890, enredado en un alambrado, o sea, no fue, pero el investigador sí anotó, dijo, usted me regala ese cabello que dejó ahí, el australiano, lléveselo, y o ni le entendió, le dijo, bueno, o lo compró, y esos son los problemas éticos actuales de la gente que hace evolución. Tenemos muchos problemas en ese sentido. Cosas como estas. A raíz de eso, Venter y Watson y el obispo de aquí, este obispo de allá de África, ¿qué? De Sudáfrica, pues ese obispo se hizo el genoma entero. Mucha gente se lo hace, el genoma entero, no hay problemas porque han aceptado de que las diferencias que tenemos son muy sutiles, muy sutiles entre nosotros y que esas diferencias no nos hacen ni mejores ni peores, sino humanos. Esto ha traído de que tengamos una mirada muy importante en cuanto al color de la piel. Este color de la piel y los rasgos son adaptaciones que se han dado ya sea por la luz ultravioleta y por la temperatura, y es muy genial. ¿Y eso es genético? No, Dios los creó aparte. No son hijos de Haf, de no sé quién, no es genético. Se han encontrado realmente en receptores de melanocortina, en otro gen que se llama OCA, unos 100 genes involucrados en color de la piel, y hay algunos que funcionan casi como mendelianos. Nosotros cruzamos y sabemos directamente que los cruces de un blanco, de una persona blanca con un africano, esa persona, los hijos, los primeros, la F1 va a salir bien oscura, ¿sí? Entonces, más o menos esto es lo que he traído en cuanto a consentimiento y confidencialidad con respecto a lo que es la genómica actual y qué tiene uno que tener en cuenta. Esto nos habló el doctor anterior, son los consentimientos restringidos. Esto ya hay que ponerle mucho cuidado. Si es para un específico, se hace y debe decir en el consentimiento, en fin, y se deben destruir las muestras. Y debe decir ahí, las muestras serán destruidas. Y se le debe decir a todos los investigadores que estén con uno, las muestras son de los pacientes o de los voluntarios que se presentaron para la investigación. Actualmente, para escribir un bendito artículo se requiere mucha gente, entran muchos centros, así que uno no sabe cuánto DNA necesita, así que hay que hacer repositorios, así que hay que guardar el DNA, así que hay que tener bancos de DNA como que hay muchos en el mundo que nosotros podemos utilizar. Y esto debe decir en los consentimientos actuales, porque uno no termina la investigación, se supone que la investigación puede continuar, y si puede continuar, lo que ha matado aquí la cosa, he visto, es que no hay cohortes, y en Europa hay cohortes largas de 20 o más años, mirando cómo funcionó la cosa. Eso realmente es investigación. Aquí no se hace muy poco eso, se manda un proyecto a Colciencias y ya se acabó, o se manda al CODI de 15 a 20 millones y se hace específico. Usted se gastó eso, consiguió unas muestras muy valiosas de pronto para investigación que podrían ayudar mucho y usted no las utilizó porque no va a tener dinero, no. Esto es ya algo sobre los centros sobre dónde puede uno aplicar y buscar información para cotejar los resultados que tiene. Este es uno de los grandes, este es SEU, este es de caucásicos, muchas muestras de caucásicos, fíjense que son 52 poblaciones, en fin, 650.000 variantes que las puede uno encontrar ahí, y esto es libre, uno acude y que tiene todo esto. Ellos nos dan eso, nosotros ¿qué vamos a dar? Ahí están las muestras en el mundo, o sea que uno puede buscar una enfermedad, cómo está esa enfermedad, cómo está, perdón, ese gen de enfermedad en alguna de estas partes del mundo, y con los RS o con los códigos va y lo busca en los busca en SEU.
Este es HAMAP, realmente una de las cosas importantes, porque este tiene muchos datos y tiene fragmentos de cromosoma. ¿Cómo están los fragmentos de cromosoma con respecto, por ejemplo, a las ancestrías o con respecto, por ejemplo, a genes de enfermedades? ¿Cuáles están juntos, cuáles están separados? Y hay una gran cantidad de poblaciones en este HAMAP. Está en la tercera generación. Ahorita hay unos métodos que uno puede tener unos daticos y dice voy a imputar mis datos con HAMA 3 y puede sacar datos de HAMA 3 y escribirse tranquilamente un artículo que es muy pesado. Ese es el objetivo principal. Este es 1000 genomas. 1000 genomas, lo interesante, lo traje, no sé cómo lo van a recibir. Se escogieron una enorme cantidad de poblaciones del mundo para secuencia completa, Y miremos en Américas, ¿qué hay? En las Américas está la búsqueda de ancestría africana en afroamericanos de Estados Unidos y de Caribe, de Barbados, afroamericanos en Jackson, en Estados Unidos, ancestría mexicana en Los Ángeles, no en México. ¿Saben? México tiene un genoma. México metió $120 millones para hacer su propio genoma, pensando en que el genoma de los mexicanos iba a ser diferente a los otros, y resulta que es igualito a los otros genomas, no hay mucha diferencia, y fuera de eso no están compartiendo por legislación, y van a tener que empezar a compartir. Lo importante es que está Medellín, eso les quería decir, está Medellín con consentimiento informado, se les dijo que se iba a utilizar para muchas cosas, se les ha dicho, esto se les devuelve a ellos en el camino, cuando estén grandes o piensen, pueden pensar en que tienen que cuidarse. El hecho no es que uno tenga la tara genética, el hecho es que la cuide. La mayoría de estas enfermedades, si el factor de riesgo medioambiental no interviene, no está, uno no sufre la enfermedad. Esto es lo más importante en prevención. Digo yo, pues aquí, yo no sé a qué llegaremos, está Perú y está Lima, ¿sí? En Asia están todos estos otros, ¿no? Hay una cosa muy increíble, y es que esto lo hago con permiso, ¿sí? Es un estudiante de biología, está actualmente haciendo doctorado en los Estados Unidos, y entró a una cosa que se llama 23andMe, son $190 en el momento, y le mandan toda la información. Le mandan qué cantidad de ancestría tiene, por ejemplo, este fenotipo tiene, vea, 95% de europeo, tiene de amerindio, esto es lo mismo que asiático, 5%, y africano solo 1%. Lo más bonito es que esto es lo que yo les decía de haplotipos, ¿dónde están? Sí, de pronto en esos haplotipos pueden haber genes, por decirles algo, para dislipidemia, y de pronto al muchacho le aparece un hijo con dislipidemia o algo así, y puede ir a buscarlos en qué parte, sí. Bueno, si están en el europeo es muy difícil porque tiene mucho, pero algunos que vienen directamente de, por ejemplo, de Asia, sí, como los de diabetes, que ahí estarían. Esto es estigmatizar la población. Siempre que se haga genética se estigmatizan las poblaciones. Es un principio más o menos general, porque eso no, pues la información tendría que guardarse y ser ultra secreta, ¿no? Y esta es la mitocondria, tiene una mitocondria A2 que es amerindia, con ese fenotipo, observen, y esta es la distribución de la mitocondria en Sudamérica, y esto es por el camino que tomó la mitocondria cuando vino por Bering. Muchas gracias.